Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este espacio de emprendimiento Estrategia 23. Bueno, primero que nada quiero disculparme con todos los que me han estado escribiendo y los que han estado preocupados porque no hemos estado subiendo contenido, pero les comento que estamos incursionando en un nuevo rubro, en un nuevo emprendimiento y que esto nos tiene realmente enfocados en ello, ¿no? Ya les comentaré cuál es este emprendimiento y cuáles son los retos que estamos teniendo, porque definitivamente introducirnos a un nuevo rubro es bastante apasionante y de repente muy retador, ¿no? Porque necesita mucho tiempo y mucha concentración, mucha dedicación al inicio. Bueno, les comento que el día de hoy y a partir de hoy vamos a comenzar con una secuencia donde vamos a examinar los planes de gobierno de los principales candidatos y sobre todo en materia social y en materia económica, que es lo que a todos los emprendedores nos interesa, ¿no? Porque necesitamos saber qué es lo que están trayendo cada candidato, cada partido para nosotros, ¿no? Para cada sector económico y cuáles son sus propuestas en materia de esta índole, ¿no? Bueno, el día de hoy vamos a comenzar con Rafael López Aliaga y su partido Renovación Popular, que es un candidato que en las últimas semanas ha venido subiendo consistentemente, pero que aún definitivamente no logra liderar, ¿no? Este pelotón que está bien desmarcado ahí arriba, que tiene pues a Verónica Mendoza, Forsyth, Lescano, ¿no? Pero vamos a comenzar con este candidato que me pareció muy interesante, algunas de sus propuestas eh, un poco, digamos que no las tienen los demás candidatos en agenda, un poco distintas, particulares, por así decirlo, pero que es necesario tener que observar. Y bueno, me he tomado la molestia de leer los planes de gobierno que tiene cada candidato y el día de hoy vamos a comentar algunos de los puntos más resaltantes. Y vamos a preguntarnos, ¿quién es Rafael López Aliaga? Rafael López Aliaga tiene una formación en la ingeniería, es ingeniero civil por la Universidad Ruiz Gallo y ingeniero industrial por la Universidad de Piura. También tiene un MBA en la Universidad del Pacífico. Se ha desempeñado como gerente de créditos en Citibank y después de esta aparatosa estatización que tuvo Alan García, se independizó y formó una agencia de bolsa con la cual hizo mucha fortuna y se dedicó a comprar empresas en quiebra y sacarlas a flote, ¿no? Convertirlas en prósperas empresas, tal es el caso de Perú Rey. Bueno, lo particular de este candidato es que es abiertamente conocido, que es miembro del Opus Dei, tiene una filosofía de vida bastante particular, propia de esta congregación religiosa. Asimismo, también es llamativo de que posiblemente muchos no lo saben, pero Rafael López Aliaga es uno de los hombres más ricos del Perú y es el personaje más acaudalado de toda la lista de candidatos que están postulando en esta ocasión, en este periodo. Definitivamente estas cosas de que ser el hombre más rico de todos los candidatos y de todo el Perú, tener una formación en ingeniería, ser un empresario, conocer de cerca cuál es la realidad empresarial, es un punto bastante, por lo menos, importante para quien pretenda ser el próximo presidente del Perú. Bueno, vamos a comenzar hablando del plan de gobierno y la visión que tiene Rafael López Aliaga con Renovación Popular. Y bueno, en el segundo párrafo de esta lámina dice: desde la perspectiva económica plantearemos un proyecto parecido al Plan Marshall para reactivar la economía por sectores mediante proyectos que sean beneficiosos para todos los peruanos. Bueno, para quienes no sepan, el Plan Marshall fue un plan de ayuda económica que tuvo Estados Unidos con los países europeos que quedaron devastados después de la Segunda Guerra Mundial y los ayudó económicamente, ¿no? Entonces lo que Rafael López Aliaga y su partido pretenderían es emular, poniendo al Estado peruano como el principal benefactor para poder ayudar, asistir a los sectores más golpeados y a los sectores que están en graves problemas en estos momentos para que puedan resurgir, ¿no? Luego dice, en el mismo sentido reestructuraremos el aparato estatal. Bueno, esto evidentemente hace referencia a lo que ya él ha comentado de la reducción de los ministerios existentes, ¿no? Eliminando el Ministerio de Ambiente y colocándolo como una secretaría, ¿no? Pero a pesar de que esto es bastante poco
popular, no es tan ajeno a la realidad latinoamericana, puesto que Bolivia y puesto Argentina, mucho más antes, ya lo han hecho, ¿no? Esto se busca pues para lograr una mayor eficiencia, eliminar la burocracia que existe y eliminar las duplicidades de facultades que tienen muchos de los ministerios, ¿no? Y bueno, habría que ver cuál va a ser el impacto, porque en realidad va a haber muchas personas que pueden estar a favor, muchas personas que pueden estar en contra, pero definitivamente no podemos negar que hay mucha lentitud por tener tanta carga burocrática, no solamente en los ministerios, sino en todo el aparato estatal, ¿no? Entonces es un punto por lo menos llamativo o interesante para tener en consideración, ¿no? Bueno, asimismo dice, buscando eficiencia, descentralización y desconcentración. Bueno, esto de descentralización y desconcentración tiene a colación lo que él menciona es tener que llevar el Poder Ejecutivo a Junín y los ministerios a otras regiones del Perú para buscar promover la descentralización. En realidad, esto no sé si realmente pueda lograr la verdadera descentralización, pero lo que sí es llamativo es de que Rafael López Aliaga es el único candidato que está, por lo menos en los discursos, en el plan de gobierno y dentro de los planes, promoviendo esa descentralización que tan marcada es en el Perú, ¿no? Que no se ve en otras realidades. Entonces, realmente no sé si esto pueda realmente lograr esa descentralización. Lo más probable es que no, y que venga el nuevo presidente en el año 2026 y revierte esa situación, pero sin embargo de alguna forma ya es bastante llamativo. Bien, ahora dentro del plano de la pobreza extrema y cómo pretende combatir, Rafael López Aliaga y su partido indica: reforzaremos las organizaciones populares para distribuir la ayuda alimentaria a grupos de extrema pobreza. Líneas más abajo dice: lucharemos para erradicar la pobreza extrema, fortaleciendo, sin caer en la politización, los programas sociales de subsidio y de inversión social. Bueno, definitivamente acá no se evidencia pues un plan a largo plazo, un plan que pretenda sacar a estas personas de la pobreza, sino se evidencia pues un asistencialismo marcado, que es más de lo que ya existe, ¿no? Caliwarma, Pensión 65, estos programas sociales que duran y son eficientes mientras haya recursos, ¿no? Puesto cuando deja de haber recursos en el Estado y los recursos escasean, estos programas pierden esa calidad que pueden tener, ¿no? Entonces, sería importante saber qué es lo que Rafael López Aliaga pretende como plan para poder realmente sacar a las personas de la pobreza extrema y lograr pues un realmente desarrollo, ¿no? Porque estas medidas asistencialistas simplemente lo que hacen es reforzar que estas personas sigan estando en esta condición de pobreza extrema. Bien, del mismo modo dice que hay un déficit de pescado para la mesa popular, ¿no? Y ellos dicen: alentaremos la creación de cadenas de frío que pongan al alcance de la mesa popular las proteínas del pescado como forma de mejorar la dieta alimentaria. Bueno, ellos dicen que van a alentar el consumo del pescado del peruano, que de por sí es muy bajo, mediante la creación de cadenas de frío. Bueno, para quienes sepan un poco de este tema de las cadenas de frío, saben, incluso hoy en día, acá tenemos una noticia, por ejemplo, de que las cadenas de frío son realmente carísimas y ni el Estado no las tiene ni siquiera en los sectores tan primordiales donde las cadenas de frío es esencial, como el sector salud, ¿no? Entonces resulta un poco, no sé si atrevida esta propuesta. Sería muy interesante saber qué es lo que va a hacer López Aliaga y de dónde va a conseguir estas cadenas de frío y cómo va a lograr articular este sistema para que el pescado pueda llegar a la mesa mediante estas cadenas de frío, porque la pregunta es: ¿quién va a comprar estas cadenas de frío? ¿Van a ser alquiladas? ¿Van a ser compradas? ¿Van a ser subsidiadas? Entonces hay muchas preguntas, porque indudablemente si va a haber un gasto, va a haber una inversión, etcétera, va a salir del bolsillo de todos los peruanos. Entonces es importante que Rafael López Aliaga aclare de dónde van a salir estas cadenas de fríos, que no son para nada baratas.
Continuando con el programa de Renovación Popular, tenemos el siguiente problema que ellos han identificado y dice: existe un déficit en el acceso garantizado de la población con escasos recursos a servicios de salud y medicamentos de calidad. Para lo cual ellos proponen y dicen: acabaremos con la cadena de cobros excesivos por medicamentos. Será obligatorio que las farmacias tengan medicamentos básicos que cubran el petitorio de Minsa de Salud, Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. Bueno, en realidad esta no es una medida nueva ni novedosa, pues, porque ya recordemos que hay una ley de medicamentos genéricos que fue promulgada no hace mucho tiempo, que pedía que todas las farmacias, todas las boticas tengan por lo menos una lista de 40 genéricos que sean de libre acceso para la población, lo cual evidentemente en la realidad peruana es una letra muerta, ¿no? Porque no hay fiscalización, no hay forma de cómo asegurar que todas las farmacias cumplan, ¿no? Además que esa ley fue muy cuestionada porque evidentemente es inequitativa, porque las que realmente podrían cumplir esta norma son las cadenas que tienen gran espalda financiera, ¿no? Para poder soportar todo este stock, esa inversión en comprar, en abastecimiento de estos medicamentos. Y las bodegas de barrio, las bodegas de esquina, las bodegas de los sectores populares, o por qué no, las bodegas que se encuentran en el interior del país, pues simplemente no podrían ni remotamente acceder a esa lista de 40 genéricos, ¿no?, que impuso el gobierno. Ahora bien, la lista de petitorio nacional tiene 900 a más medicamentos. Entonces la pregunta es: ¿cómo se va a lograr que todas las farmacias cumplan eso? ¿Cómo se va a lograr fiscalizar? Y si realmente se va a poder hacer esta medida, ¿no? Porque al ojo del ciudadano de a pie suena muy bonito, pero eh, parece ser una medida mucho más populista de lo que en realidad se podría hacer, ¿no? Entonces ahí hay por lo menos, sujeto al análisis de esta medida que está proponiendo Renovación Popular. Bueno, continuando con el plan de gobierno, ahora en el terreno de las políticas socioeconómicas, vamos a comenzar con el primer problema que ellos han identificado, y es el siguiente: elevado número de ministerios, ¿no? Con lo que ellos dicen: reduciremos el número de ministerios existentes, tomando como preceptos para dicha reducción la ineficiencia, el sobredimensionamiento de la burocracia estatal y los abultados gastos corrientes, principalmente aquellos que se destinan a asesorías sin sustento técnico ni beneficio real hacia los ciudadanos. Bueno, sumado a esto dice: asimismo descentralizaremos las sedes ministeriales y el propio Poder Ejecutivo. Bueno, es un poco de lo que ya habíamos comentado al inicio del video. En realidad, estas ideas de reducir o crear ministerios son propias de todas las campañas electorales. PPK en el gobierno, en las elecciones pasadas, había propuesto pues eliminar casi 8 a 9 ministerios, ¿no? De 19 pasarlo a 10 ministerios para buscar una mayor eficiencia, una mayor ligereza en el tema burocrático para todo el aparato estatal. Sin embargo, no hay antecedentes que puedan decir que esto es algo perjudicial, ¿no? Porque siempre se está creando y eliminando ministerios, ¿no? Lo cual es una falta de seriedad, pues, que cada gobierno esté haciendo este tipo de prácticas, ¿no? Pero lo que sí es necesario comentar es de cuando se eliminan ciertos ministerios, ciertas áreas, ¿no?, pierden protagonismo, pierden esa visibilidad que podrían tener a la vista de los ciudadanos. Por ejemplo, ahora que se va a eliminar el Ministerio de Ambiente y va a pasar a ser una secretaría adjunta a otro ministerio, es indudablemente que el sector del medio ambiente no va a tener ese protagonismo, ese manejo autónomo de presupuesto que sí lo tendría cuando fuera ministerio, ¿no? Entonces es algo para poder considerar. Ahora bien, 8 de los partidos que están postulando en esta campaña están proponiendo eliminar ministerios, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Forsyth, él propone crear uno nuevo, ¿no? Entonces, es parte de lo que cada candidato tiene como visión del país, ¿no? Entonces, a tomar en cuenta, y por lo menos es algo de pensar, da mucho que pensar esta medida que podría impactar seguramente a ciertos sectores.
Bien, como siguiente problemática que ellos han detectado, mencionan lo siguiente. Existe una deficiente gestión de los gobiernos regionales y municipales. Para ello, estableceremos incentivos económicos en pro de la mejora en la gestión de los gobiernos regionales y locales, los mismos que se distribuirán de acuerdo a los cambios positivos de los indicadores de necesidades básicas insatisfechas. Apoyaremos su gestión administrativa con equipos gerenciales especializados y con experiencia, mejorando el nivel técnico de los funcionarios locales, que generará un gran impacto en la gestión. Bueno, definitivamente la gestión pública, la gestión sobre todo de los municipios, de los gobiernos regionales, los gobiernos locales, es, por no decir, paupérrima y deficiente, realmente calamitosa, muy, muy precaria. No existe la capacidad ni siquiera de ejecutar el gasto del presupuesto que ellos tienen, ¿no? Como podemos ver en esta lámina, año a año, todos los gobiernos nunca logran gastar todo el presupuesto que se le ha sido asignado, ¿no? Lo cual es algo bien preocupante. Siendo un país pobre que tiene muy poco para invertir y a pesar de lo que poco que tenemos para invertir no lo ejecutamos, entonces, bueno, ¿de qué estamos hablando, no? Me parece interesante que se proponga esto. En realidad hay múltiples formas de poder lograr generar mayor eficiencia en la ejecución de los presupuestos del gasto público. Y una de ellas es pues la asistencia técnica, ¿no? Que tendría que ser del Ejecutivo hacia los gobiernos del interior del país. Por ejemplo, hay escuelas, universidades que cuentan con catedráticos, con consultoría, que podrían generarse alianzas importantes, como por ejemplo la Universidad de San, ¿no? Que tiene ese tipo de servicios y que podría ser interesante, ¿no? Con el prestigio que tienen estas casas de estudio, sería muy relevante poder asignar ese tipo de recursos a este tipo de servicios, ¿no? Para poder dinamizar y volver más eficiente los gobiernos locales. Bueno, en el siguiente punto indican que para ellos hay un problema de la escasez de recursos para el sector defensa, reducida capacidad disuasiva. Bueno, aquí definitivamente yo me considero abiertamente en contra a este tipo de problemática que está presentando pues López Aliaga. Definitivamente en este momento donde necesitamos priorizar ciertos gastos, necesitamos redireccionar los recursos a sectores como salud, sectores como educación, incentivar el gasto público en obras e infraestructura que generen empleo, ¿no? Definitivamente invertir en el sector defensa es totalmente una idea, en mi opinión, equivocada, ¿no? Puesto que si hay algún sector que realmente, en mi opinión, no genera el impacto positivo para la ciudadanía, para la población, para la pobreza, para el crecimiento de empleo, es el sector defensa, ¿no? ¿Por qué no hacer como Chile, que como vemos en esta lámina, dice, Chile reduce por la COVID un 4.9% del presupuesto de defensa del 2021. En realidad, en vez de buscar asignarle más recursos al sector defensa, deberíamos considerar reducirle el presupuesto a este sector que realmente en estos momentos pues no lo necesitamos, ¿no? Necesitamos dinero que sea direccionado a educación, que sea direccionado a salud, que sea direccionado a gastos públicos, que genere empleo, como les vengo comentando. Entonces aquí definitivamente tenemos una discordancia muy, muy distante con Rafael López Aliaga y su partido Renovación Popular. Bueno, a continuación vamos a ver tres medidas del ámbito tributario y del ámbito de la formalización de las empresas en el Perú. Bueno, Rafael López Aliaga detecta tres problemas en esta materia, ¿no? Primero menciona existencia de tres regímenes tributarios para efectos de impuesto de la renta. Luego dice tasa impositiva del IGB elevado. Amplias exoneraciones para efectos del impuesto a la renta y el IGB. Bueno, en este caso, primero debo decir que yo no soy tributarista. Sin embargo, es evidente que hay una barrera muy, muy grande para quienes desean emprender y luego pasar a la formalización, ¿no? Empezando pues por los gastos notariales que uno tiene que pagar para poder crear un negocio que es muy, muy pequeño, ¿no?
Para el emprendedor, para los empresarios que realmente están comenzando con muy poco capital, esto pues es dejado de lado. Entonces, esto ya se está comentando, ¿no? Una reforma tributaria, una reforma de la formalización, dar más libertad, más amplitud para que los empresarios puedan lograr formalizarse desde el primer día que generan hacer una, dos, tres ventas. Entonces, ellos proponen reducir los tres regímenes tributarios que tienen efectos para el impuesto de la renta. Mencionan que solamente va a haber uno, el cual pueda ser amigable y permita una formalización mucho más rápida. Habría que ver cuál es el detalle de este único régimen tributario que va a existir, ¿no? Ahora bien, también menciona que la tasa impositiva del IGB es muy elevado y que se va a reducir el IGB para que los informales opten por formalizarse. Esta es una medida bastante polémica porque el IGB es parte de lo que genera los ingresos para el Estado, ¿no? El impuesto general a las ventas. Hay esta dicotomía en que si esto al bajar, si se baja el IGB y no se amplía la base tributaria, eso podría tener un efecto muy importante con los ingresos, con la recaudación de ingresos del Estado peruano, ¿no? Puede pasar que aún bajando el IGB, ¿bien?, no se logre ampliar la base tributaria, es decir, que los empresarios, los informales, no se logren formalizar. Entonces, esto podría ser peligroso para el país, ¿no? Y tendría que tener luego, obviamente, una marcha atrás y volver a subirlos, ¿no? Entonces, esto ha sido ya bastante comentado en campañas políticas pasadas. El mismo PPK tenía una teoría de que esto iba a lograr mucho más acceso a la formalización de los informales. Bien, y segundo, en tercer punto dice, amplias exoneraciones para efectos de impuesto a la renta y el IGB. Bueno, ellos lo que plantean básicamente es reducir las exoneraciones que existen, ¿no? A las empresas que obviamente pues son muy grandes y siempre se les exonera impuestos, siempre se les está perdonando amnistías tributarias, ¿no? Entonces, esos son tres puntos que todos los empresarios deberíamos tener, ¿no?, en consideración por lo menos, y contrastarla con las otras propuestas que tienen otros candidatos. El siguiente problema es reducido financiamiento para las pymes. Bueno, en realidad este es un tema bastante crítico para todos los emprendedores, pues hace unos años SAN sacó esta nota, ¿no?, donde menciona que el crédito en el Perú es el tercero más costoso de los países latinoamericanos, ¿no? Realmente es increíble el nivel de la cuota que se cobra por los créditos aquí en el Perú es bastante elevado. Eso no hay por qué decirlo, pero eso también quiere ser contrarrestado temerariamente por Rafael López Aliaga con topes a las tasas de interés, ¿no? En realidad eso es bastante peligroso porque esos topes que se puedan colocar, lo que podría hacer definitivamente es que se les niegue a esas personas que no calcen con el perfil crediticio por ser demasiado riesgosos, ¿no? Porque definitivamente los emprendedores son clientes crediticios muy, muy riesgosos, ¿no? Porque recién están empezando, porque hay mucho camino por recorrer y los bancos y las entidades financieras pues no se podrían arriesgar, ¿no? Entonces, por lo cual tienen que cobrar tasas mucho más elevadas, ¿no? Pero como hay un tope, entonces simplemente no se abstendrían de cobrar, de prestarles dinero. En realidad esto es bastante polémico. Sin embargo, lo que yo sí considero es que se necesita hacer es dinamizar y fomentar la inversión de más empresas financieras en el país, para que esa mayor competencia pueda lograr que las tasas de interés puedan bajar, ¿no? Sin embargo, ese intervencionismo podría ser bastante peligroso, ¿no? Por más que pueda sonar bonito, etcétera, para todos los emprendedores, pues quizás no pueda ser tan bonito después cuando sea aplicado y ninguna empresa nos quiera dar crédito, ¿no? Ninguna empresa financiera. Bueno, y por último, ellos han identificado el problema de que existe una inestabilidad económico-financiera a causa del mal manejo del gobierno en la pandemia. Dicen
Para ello, garantizaremos medidas que permitan un crecimiento sostenido del PBI y una reducida inflación promedio para los próximos 5 años, así como un tipo de cambio que favorezca la exportación. La meta al 2026 es: trabajaremos por un incremento anual del PBI en 2% hasta llegar al 7% al quinto año. Bueno, a ver, el tema de la inflación, si es que Rafael López Aliaga y su partido no pretende quitarle autonomía a esta institución, vamos a estar todo bien. Ellos dicen que debido a la crisis sanitaria el país llegó a tener un 1.8% de inflación a mayo del 2020 según el Banco Central de Reserva. Bueno, yo no sé por qué les preocupa este indicador, porque esto está claramente dentro del rango meta que tiene el Banco Central, ¿no? Y como les repito, si Rafael López Aliaga no interviene, no utiliza métodos para poder coaccionar el actuar del Banco Central de Reserva, vamos a estar todo bien con la inflación, ¿no? Entonces la independencia de esta institución es clave. Bueno, y el tema del 7% al quinto año, esperemos que esto pueda ser logrado, ¿no? Va a depender de todo lo bueno que pueda hacer este nuevo gobierno, porque definitivamente este gobierno actual ha hecho un desastre en muchas materias. Entonces, por lo menos este año ya se avisora que no va a haber ningún crecimiento en el PBI. Entonces, esperemos que esto lo pueda lograr no solamente este candidato, sino cualquiera que pueda entrar a la presidencia. Bien. Bueno, amigo, gracias por haber llegado hasta aquí. Ha sido un poco largo este análisis, pero teníamos que tocar estos puntos que son primordiales para la hora de decidir por qué candidato votar, ¿no? Definitivamente hay muchos otros puntos que están en el plan de gobierno, ¿no? Sin embargo, consideré que estos eran los principales puntos que debíamos tener en consideración, los puntos más resaltantes o por lo menos suspicaces para la opinión pública. Bueno, entonces muchas gracias, queridos amigos. Por favor, síganme en Estrategia 23 para mucho más contenido. Y les recuerdo que ya se viene el análisis de otro plan de gobierno de otro candidato. Gracias por verme.